Ahora, para completar el trazo de la falda básica necesitamos trazar la pretina. El trazo de la pretina es mucho más sencillo que el de la falda. Igualmente vamos a formar un ángulo trazando una línea horizontal con una línea vertical. El vértice seguimos manteniendo como punto cero y desde ahí vamos a partir en el trazo de la pretina. Esta es una pretina de 3 telas. Se llama de 3 telas porque la medida la vamos a triplicar. Es una forma más sencilla para que el estudiante pueda confeccionarla o preparar la pretina en momentos en los que está confeccionando la falda. Como les había dicho, vamos a hacer la pretina del punto 0 al punto 1. Vamos a marcar la mitad del contorno de cintura. En este caso son 37 centímetros y vamos a aumentar 3 centímetros para el cruce. Serían 40 centímetros. A los 40 centímetros marcamos nuestro punto 1. Del punto 0 vamos a marcar la medida de ancho de pretina, que serían 3 centímetros. Vamos a encontrar el punto 2. Esta medida lo triplicamos son puntos adicionales y escuadramos, ayudados de la escuadra. Marcamos con líneas entrepuntadas nuestras líneas guías. Y de esta forma obtenemos el trazo de la pretina. Un trazo sencillo. Ahora vamos a unir las líneas o los puntos. El punto 0. Tracemos aquí también en esta línea los 40 centímetros. Y trazamos. Formamos la pretina de esta forma. Es un rectángulo nada más. Hemos formado la pretina de la falda básica. Ahora, como paso final, no olvidemos que debemos industrializar o como llamamos en nuestro campo laboral, codificar los patrones para que no exista confusión, para que el momento del corte podamos conocer y saber cuál es el hilo de la línea el que debemos guiarnos y la cantidad de moldes que debemos cortar. Antes de eso, en el posterior, vamos a marcar la abertura que debemos dejar para la cremallera. Del punto 0 en dirección al punto A, vamos a medir 15 centímetros y vamos a marcar un piquete. Esta será nuestra guía para la abertura de la cremallera. En las pinzas, en los puntos guías de las pinzas, vamos a adicionar 5 milímetros, que esto nos ayudará el momento de la confección del patrón, porque recordemos que cuando nosotros reducimos este espacio, nuestro patrón viene a cambiar la forma. Entonces, estos 5 milímetros que aumentamos nos va a ayudar a conservar
la línea recta que necesitamos mantenerla aquí en el posterior. Lo mismo hacemos en el delantero. Ayudados de la misma línea, de la misma regla. Marcamos la medida adicional que necesitemos. Entonces, les había comentado que vamos a industrializar. Debemos señalar cuál es la línea de hilo. Para eso vamos a utilizar los símbolos o los signos que ya se han establecido dentro del campo de la profesión. Esta línea significa línea de hilo. Marcamos estos 3 círculos. Sabemos que significan lomo de tela. Marcamos tanto en el delantero como en el posterior. Doblez de tela, línea de hilo. Estas flechitas nos indican a nosotros que el hilo siempre tiene que ir en esta dirección. Ahora, debemos conocer qué talla del patrón hemos trazado. Habíamos dicho en un comienzo que íbamos a trabajar con la talla M. Entonces, codificamos o industrializamos a nuestro patrón con la talla M. Ahora, necesitamos nosotros conocer cuántas piezas vamos a cortar de cada uno. Para una falda, para la confección de una falda, necesitamos cortar, este es el símbolo de la tijera, vamos a cortar 1 por tela, porque necesitamos un posterior y vamos a cortar también 1 por tela del delantero. Colocamos el nombre del patrón, que en este caso este es el posterior de una falda básica. Y este es el delantero de la misma. Algo adicional, podemos nosotros incluir la fecha. Hemos trazado este de un 5 de julio del 2018. Son los códigos básicos que necesitamos que nuestro patrón los contenga. Ahora, nuestro tercer trazo fue el trazo de la pretina. Necesitamos también marcar nuestros 3 circulitos que les recuerdo que significa lomo de tela. Y de la misma forma vamos a poner la nomenclatura. Esta es una pretina básica. Corresponde a la talla M. Y vamos a cortar 1 por tela. Esto es lo básico del patronaje. Adicional a esto debemos nosotros conocer que
Para confeccionar necesitamos dejar costuras. En el trazo de la falda básica, la costura que vamos a dejar es 1,5 centímetros. Guiándonos de los puntos básicos, aumentamos el 1,5 que necesitamos para costuras. Y luego con la misma regla que trazamos, vamos a marcar con línea entrecortada lo que posteriormente será el patronaje de nuestra falda básica. Hemos trazado la línea de costura en el posterior y procedemos a hacer lo mismo en el patrón delantero. ¿Ya? Recordemos que la falda básica también tiene un bajo. Para eso marcamos 4 centímetros, que será lo adicional que debemos dejar para los bajos de la falda. Siempre con línea entrecortada para no confundirnos con el trazo de la falda básica. Esta línea vamos a completarla porque el trazo es hasta esa medida y aquí nos falta completar. Este espacio que vamos aquí marcando será lo que nos va a permitir a nosotros luego ensamblar o unir o armar nuestra falda básica. Hemos hecho este espacio de aquí, es para los bajos de la falda, y lo mismo tenemos que hacer acá en la pretina. Para eso necesitamos 1 centímetro de costuras que adicionamos ya al patrón y trazamos con líneas entrecortadas. Tanto en los anchos como en los largos de la pretina. Igualmente, estos espacios de aquí es lo que nos va a permitir a nosotros luego ensamblar nuestra pretina. Como final, el símbolo de la tijera, que quiere decir que es por donde deberíamos cortar.